Buenas noches, hermanos, una vez más. Gracias al Señor que nos permite continuar con tu santa palabra. Hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 38 de Génesis. Avanzamos el lunes pasado, el 12 hasta el versículo 19, pero para hacer un empalme del versículo 20 hasta el final de este capítulo vamos a repetir para poder ver la relación. Vamos a leer el versículo 15 al 19 del capítulo 38 de Génesis. Dice la palabra: Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino, y le dijo: Vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por estar conmigo? Él respondió: Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió: ¿Qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llevó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Como podemos ver, continuamos con esta historia de Judá y su nuera Tamar. Y acá podemos ver una cosa muy importante, ¿no? Judá sabemos que era viudo, pero cayó en la trampa. Y aunque ignoraba que fuera su nuera y por tanto no cometió incesto, sí fue culpable de fornicación, pues no era esposa suya y no debía tocarla. Que el pecado de Judá comenzó como el de David por los ojos. Todos sabemos, tenemos una porción muy conocida en el libro de Job, que dice que Job hizo pacto con sus ojos para no mirar a las doncellas. Y también que nuestros ojos no permiten que se vayan tras la vanidad, para que el ojo no infecte al corazón. Al escándalo de la fornicación añadió el pecado de alquilar por dinero a una ramera, nada más infamante, pues el precio fue demandado, prometido y aceptado: un cabrito del rebaño. Buen precio para la honra y la castidad de ella. También esto es peor Judá que Tamar, porque ¿cuál es más de culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar, si aunque hubiese ofrecido miles de carneros y 10.000 ríos de aceite, no habrían sido precio suficiente el favor de Dios, la pureza del alma, la paz de la conciencia y la esperanza del cielo son demasiado preciosos para ponerlos a la venta a cualquier precio. Todavía Judá añadió un nuevo motivo de reproche al dejar sus joyas y atributos de nobleza en prenda por un cabrito. Como podemos ver, Tamar encontró el momento en que Judá estaba en su punto más vulnerable. Por un lado, él estaba sin mujer, pues su esposa acababa de morir. Por otro lado, probablemente estaba embriagado, ya que venía de trasquilar las ovejas, para lo cual se hacían grandes fiestas. Acá también tenemos una enseñanza en la palabra que está en el libro de la epístola de primera de Corintios 7, que habla acerca de la situación del matrimonio, ¿no? Dice esta porción que trae a colación, dado que estamos viendo este estudio, pero que es bueno recordarlo. Vamos a leer 1 Corintios 7, desde el versículo 3 al 5. Dice: el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto es un recordatorio, aprovechando que estamos haciendo este estudio para los matrimonios. Bien, con este preámbulo vamos a continuar la segunda parte. Vamos a leer el versículos 20
al 24. Dice, cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló y preguntó a los hombres del lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, aquí no había ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo, no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo, que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Aquí vemos que Judá utilizó el viejo sistema de 2 varas de medir, la doble moral, que Dios no aprueba. El hecho que la Biblia registre estos incidentes no implica que Dios los apruebe. Su pueblo se estaba comportando exactamente igual que los cananeos. Y esa es la razón por la que Él les quitaría de esas tierras y les conduciría a Egipto. Como ya hemos dicho, para aislarlos en la región de Gosén y así alejarles de las influencias tan nefastas de vivir en tierras paganas. Este episodio revela que Dios realmente necesitaba actuar así. La verdad es que Judá fue muy rápido para ver el pecado en los demás, pero no pudo verlo en sí mismo. Esto nos recuerda la historia que veremos más adelante. Todos hemos estudiado esta porción, la historia del rey David. El profeta Natán había ido a ver al rey David para contarle la historia de una persona pobre que solo tenía un corderito. Cuando Natán le dijo que un hombre rico vino y se lo arrebató, David reaccionó rápidamente de la misma manera que Judá, condenando al hombre rico. David incluso dijo que deseaba que aquel hombre fuese lapidado hasta la muerte. Entonces Natán declaró que David mismo representaba a aquel hombre rico. Es interesante observar los hábiles que somos para ver el pecado y las faltas de los demás, mientras que resultamos incapaces de descubrirlo dentro de nosotros mismos. La culpa de Judá era doble. Su pecado era ya terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera. Esto nos explica algo del modo de vida de los cananeos y nos aclara que la libertad sexual total no es una cuestión muy moderna que digamos, porque los antiguos paganos la han practicado durante siglos, lo cual explica también por qué duraron tan poco en la escena de la historia. Los cananeos desaparecieron porque Dios les juzgó. Y si nos preguntamos por qué este capítulo fue incluido en la Biblia, aquí tenemos el motivo. Se trata de una advertencia y de informarnos de que Dios no aprueba la transgresión de sus leyes, no acepta el pecado. Los siguientes versículos 25 y 26 dicen, y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá la reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Tamar fue traída ante su suegro, que estaba dispuesto a que la quemara,
Y hemos leído y hemos visto cómo ella le convenció de que él era el padre del niño. Lo sucedido en este relato tiene una aplicación válida para la iglesia en nuestro tiempo. Suele hoy difundirse la idea de que la iglesia moderna, para testificar su fe a la generación actual y para comunicarse eficazmente con ella, debe adaptarse a su nivel, asumiendo todos los riesgos que ello implica. Osaría decir que esta idea es nociva y que además dicha actitud de compromiso no comunicaría nada en absoluto. Y también parece que algunos han adoptado esa estrategia para no perder miembros de la iglesia y para atraer gente a la misma. Dios no nos llama a este tipo de compromiso. La palabra de Dios es clara al exponer la misión de presentar fielmente al mundo el Evangelio de Jesucristo. Se trata de testificar con la palabra y con las vidas coherentes y las acciones de los creyentes bajo los principios éticos del Evangelio. Y la palabra de Dios también es poderosa y surte efecto cuando es comunicada a través de creyentes que sean instrumentos puros. Esta es una reflexión para nosotros que vivimos estos tiempos. Nos recuerda, o sea, haciendo un resumen de esta reflexión, diríamos que no es a la forma del hombre, sino es a la forma de Dios. Judá formaba parte de la familia del pacto, del pueblo de Dios, y se rebajó al nivel moral de los cananeos. Evidentemente, acá podemos ver que los resultados fueron desastrosos. Por eso que volvemos a repetir, no nos vamos a cansar de que si por este capítulo está en medio de una historia, se puede decir es que seguía un hilo sobre la historia de José y aparece este capítulo, creo que vale la pena reflexionar que si Dios no entraba a cortar todo ese estilo de vida que muchas veces nosotros, o sea, sin darnos cuenta, podemos estar enredándonos con el sistema del mundo, podemos perder esa gran salvación. Pero Dios en su misericordia, conociendo nuestros corazones y conociendo los planes, porque Dios es un Dios de pactos, Él tenía un pacto con Abraham, es que prácticamente con este relato, con esta historia que podemos ver en la palabra, definitivamente decide trasladar a su pueblo de las tierras de los cananeos para llevarlos a Egipto. Pero no nos olvidemos que en Egipto también era una nación que en esa época era la más poderosa del mundo, era una tierra también pagana, con costumbres idólatras, pero realmente Dios, que tiene todo bajo control, estaba haciendo todo un plan para generar una hambruna, toda una situación que vamos a ver más adelante, para que su pueblo, o sea, su pueblo del pacto de esa familia que tiene orígenes en el patriarca Abraham, tenía un pacto con el Señor. Entonces vamos a ver ahora lo que dice los versículos 27 al 30, que son los últimos de este capítulo que estamos estudiando. Y dice así: sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. Fares significa abridor de brecha, y Sara, en hebreo seraj, levantarse como el sol, irradiar. A primera vista, estos gemelos parecen ser como cualquier otro niño, pero al seguirles la pista, se hace evidente la importancia de su descendencia.
Más adelante en la Biblia vemos que de la línea de Fares vino David y luego Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, que habla acerca de la genealogía de Jesucristo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Harán. De ahí nos vamos al versículo 16, 17. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, acá podemos ver en los versículos 2 y 3 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrón y Esrón a Harán. Después, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Resulta sorprendente que el Señor Jesucristo, desde un punto de vista humano, descienda de Judá y de Tamar. Cuando Él se hizo hombre, vino a través de una línea de descendencia de una generación caracterizada por el pecado. Por todo ello, el apóstol Pablo aclara en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, que Cristo no conoció ni cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, para salvarnos, Dios le trató como al pecado mismo, y los pecados del mundo fueron puestos sobre él, de tal forma que a la vez su justicia pudiera otorgarse a aquellos que confían en él. Y ese regalo de su justicia se recibe solamente por medio de la fe. La edificación, por tanto, de la familia de Judá, con el nacimiento de Fares y Sara, de quienes descendieron las numerosas familias de la ilustre tribu de Judá, ya podemos ver con un poco más de amplitud que este capítulo que aparece como cortando toda una secuencia, tiene una gravitación muy importante en la descendencia de nuestro Señor, o sea, en sus antepasados. Los 4 primeros hijos de Jacob cayeron en asquerosos crímenes. Rubén y Judá cometieron incesto. Simeón y Leví una matanza masiva. Pero con todo figuran entre los patriarcas de Israel. Y de Leví descendieron los sacerdotes, como de Judá descendieron los reyes y el propio Mesías. Así llegaron a ser modelos de arrepentimiento y monumentos del perdón y de la gracia de Dios. Así como Judá, nosotros vivíamos enemistados con Dios, nos habíamos alejado de Él y lo rechazamos, pero llegó un momento de nuestras vidas en el que a través de distintas circunstancias fuimos enfrentados con la palabra de verdad y ella nos trajo convicción de pecado y arrepentimiento. Nos dimos cuenta de los malos que éramos y comenzamos a buscar obrar de una manera diferente. Eso se llama el nuevo nacimiento. Que podamos perseverar en este camino para que así como Judá recibió las bendiciones de Jacob, también nosotros podamos recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Y podemos ver que en la palabra de Dios, no es que Dios escoge lo mejor, sino Dios ha hecho que todas estas porciones de historias tristes y dolorosas se registren para que nosotros veamos que en verdad el hombre, o sea, la naturaleza del hombre viene desde Adán. Todos sabemos que Adán es la obra perfecta del Señor, pero Dios lo hizo con el libre albedrío. Y al amparo de ese libre albedrío, Adán se dejó llevar
acabamos de ver cómo Judá descendió y se dejó influenciar por las costumbres cananeas, así Adán, de donde viene prácticamente la raíz de todo, de toda la naturaleza humana pecaminosa, se dejó influenciar por Eva, su esposa, y al final los dos pecaron y fueron destituidos de esa gloriosa, se puede decir, promesa de vivir en el Edén por el resto de su vida. Entonces nosotros ahora podemos comprobar de que Dios aún, conociendo esta situación, cuando decidimos ponernos a cuentas con Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Pero una nueva criatura, la única forma de crecer es alimentándose de esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Y un tiempo llega el momento que dejamos la leche espiritual para comenzar a comer comida sólida, para así fortalecernos mejor. Por eso la importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios, porque estudiando la palabra de Dios vamos a saber que Dios no ha encubierto absolutamente nada. Está en la Biblia todas las historias reales y se puede decir los pecados más horribles y también los hechos gloriosos más preciosos, como de los grandes milagros y sobre todo esa porción que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 versículo 16: de tal manera Dios nos amó, o sea, amó al mundo, para que todo aquel que cree en el Señor y en su Hijo Jesucristo sea salvo. Entonces, amados hermanos, con esto terminamos este capítulo que ahora sí vemos que tiene sentido y así podemos continuar con el siguiente estudio del capítulo 39. Que Dios los bendiga. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname,